Levantá el volumen, que en la radio municipal empieza a sonar lo mejor del folclore. Estás escuchando Mates y Tradiciones. Buen día en este día domingo, estamos como siempre en Mates y Tradiciones. Este es un programa que te invita, te convida, te participa a que viajemos por todo el país, conociendo sus olores, sus colores, sus tradiciones, su vida interna, sus gustos, su comida, su música. Estamos en FM Radio Municipal de Florencio Varela. Podés seguirnos por la página web, que es varela.gov.ar/radio municipal, o si no por las aplicaciones también. También nos puedes enviar mensaje por WhatsApp 11 68 98 75 92 o por YouTube también en Radio Municipal. Como todas las mañanas de los días domingo, te invito a viajar. Te invito a visitar dos lugares que tienen sus tradiciones, sus costumbres, sus formas. Vamos a una pausa y empezamos este programa para ir de una punta a la otra del país. Bien, como te decía al inicio, te invito a viajar. Vamos a agarrar la Ruta 7 en la gigante provincia de Buenos Aires. La vez pasada estuvimos viajando por el sur, luego viajamos por las costas de la provincia de Buenos Aires. Ahora vamos a ir a una parte del corazón de la provincia de Buenos Aires, a 350 kilómetros de acá, de Florencio Varela. Un municipio que tiene mucha historia y que, como todo lo que rescatamos acá, tiene tradiciones. La ciudad tiene un nombre muy particular para ser de nuestra provincia. Se llama Lincoln. Te voy a contar por qué se llama Lincoln esta ciudad. Es una ciudad muy vieja. Es una de las más viejas de la provincia de Buenos Aires. Hoy cuenta con 45.000 habitantes. Es ya una ciudad hecha y derecha. Es una ciudad grande, que tiene por supuesto una relación muy directa con Junín, está ahí nomás. Estamos hablando de una de las tierras más ricas del país. Los linquenses siempre sacan pecho cuando hablan de sus tierras, porque en la tierra ahí, que hoy, bueno, se planta soja, pero que se ha plantado trigo, maíz, avena, en épocas donde la Argentina era el granero del mundo, donde vendíamos materias primas, Lincoln se destacaba, y por supuesto que allí también ha llegado el ferrocarril, porque de ahí se cargaban las materias primas que iban para el puerto de la provincia, de Buenos Aires, y después se va a llamar Capital Federal, y de allí la materia prima para Europa. Lincoln tiene varias particularidades. Fue fundada en el año 1865, el 19 de julio de 1865, y de ahí deriva su nombre particular, porque cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires, a poco de haber asesinado en Estados Unidos a Abraham Lincoln en ese mismo año 1865, se dijo hacia sí la legislatura de la provincia de Buenos Aires que la próxima ciudad que sería fundada llevaría el nombre de ese prócer de Estados Unidos que abolió la esclavitud allí en Estados Unidos, Abraham Lincoln. De ahí el nombre de la ciudad. Por eso es la particularidad, porque uno dice, ¿cómo una ciudad de la provincia de Buenos Aires lleva un nombre de una persona que es de Estados Unidos? Bueno, porque el impacto que había generado esa muerte de aquel prohombre de Estados Unidos que había luchado tanto por la liberación de los negros y había logrado la liberación de los negros, quizás también fue uno de los motivos de por qué lo han asesinado. Lincoln, esta ciudad de la cual estamos hablando, tiene ya su iglesia en el año 1896, con lo cual ya te estás dando cuenta que es una ciudad
que tiene mucha historia. Su primera escuela ya data de principios del siglo XX, ya para 1910 tenía esa escuela número 1 tan linda que la conozco y que te invito a visitar esa ciudad de Lincoln, más cuando te cuente por qué hemos escogido la ciudad de Lincoln. La ciudad de Lincoln no solo es uno de los lugares más granados y más importantes de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires, hoy ya una ciudad que había crecido casi como el patio trasero de Junín, ¿no? Pero ahora ya le está disputando ese lugar de importancia. Por supuesto que Junín sigue siendo una provincia, una ciudad más importante. Pero, ¿sabes qué? En el año 1974 el Congreso de la Nación declaró a Lincoln la capital nacional del carnaval artesanal. A veces, viste que a veces se burlan de cuando declaran la capital de algo, pero en este caso con justísima razón. Y te invito los días de carnaval a ir a visitar Lincoln. Te vas a encontrar con un carnaval que no vas a ver, por lo menos en la República Argentina, en ningún lugar. Sí existen algunos antecedentes en Italia. ¿Y qué tiene de particular y por qué se llama el carnaval artesanal? Porque mirá, a fines del siglo XIX ya los vecinos colaboraban para ese carnaval. Un carnaval que era como cualquier carnaval del pueblo, hasta que llega un señor, un tal Enrique Urcola, un profesor, que había trabajado muchísimo tiempo en el Teatro Colón. Él era escenógrafo. Y entre las virtudes que tenía, entre su arte, incorpora algo que es la cartapesta al carnaval de Lincoln. Es decir, el papel con engrudo, con artesanía, y le empieza a dar movilidad a sus objetos. Es decir, empieza a hacer con cartapesta todo lo que es la escenografía de esa particularidad que tiene el carnaval artesanal de Lincoln y que después se fue metamorfoseando con gran parte de los artistas de allí, a punto tal de que puedes ir a visitar el Museo del Carnaval ahí en Lincoln, donde vas a encontrar, por ejemplo, otra particularidad que tiene ese carnaval, que son sus cabezones. Es decir, cabezas gigantes, hechas en cartapesta y que no vas a encontrar con esa particularidad el carnaval. Por eso es importante y por eso muchas autoridades, mucha gente suele conocer a Lincoln simplemente para ir a ver a su carnaval. Resulta que Enrique Urcola, que había trabajado en el Teatro Colón, empieza a hacer estos primeros con su taller de escenografía y empieza a hacer lo que él llamaba los peliculeros. Le empieza a dar vida a sus personajes, se empiezan a mover. ¿Con qué te vas a encontrar en ese carnaval? Con autos que se abren y se cierran, con camionetas que se abren y se cierran, con autos locos, con cabezones, con gente que trabaja durante todo el año para ese carnaval. Hay un presidente de un carnaval que es una figura destacada de Lincoln. Y es un carnaval que lleva más de 130 años, por eso es que lo declaran la capital nacional del carnaval artesanal. Así que este es uno de los motivos por el cual podés ir a visitar Lincoln. A partir de allí, los artesanos empezaron a darle impronta a ese carnaval. Podés ir a visitar, te decía, su museo, que habla de toda la historia de ese carnaval tan particular. Y aparte, allí tienen un teatro que es una cosa impresionante. Es la Asociación Italiana.
Es un teatro también que tiene más de 100 años, con butacas como si fuese un mini Teatro Colón. Allí todos los fines de semana, en algún momento se hicieron bailes típicos, por supuesto que la sociedad italiana funciona en ese lugar. Y ese teatro puede ser visitado los fines de semana, que siempre tiene alguna actividad. También tiene mucha vida deportiva, Lincoln. Su club atlético, el linqueño, en el cual ellos están muy orgullosos, o el Club Rivadavia, que han sacado algunos personajes importantes de allí, y el diario La Democracia. Así que te invito a recorrer Lincoln, y ahora te voy a hablar de uno de sus personajes más destacados. Un linqueño que recorrió el país. Y hoy hay muchas escuelas, Pampa Húmeda, estamos recorriendo la provincia de Buenos Aires en este programa que se llama Mates y Tradiciones, es decir, que recorremos las rutas para viajar, aunque sea imaginariamente, esto que nos permite la radio, viajar a sus olores, sus colores, sus tradiciones, sus olores a torta frita, o sus mates característicos, o sus folclores particulares de todos y cada uno de los lugares. A lo largo de los programas estuvimos hablando de chacareras, estuvimos hablando de samba, estuvimos hablando de folclore surero, estuvimos hablando de chamamé. Nuestra República Argentina, que tiene una enorme tradición folclórica con distintas tonalidades y distintos ritmos a todo eso gigante que se llama folclore. En este caso no te voy a hablar de un folclorista, te voy a hablar de un personaje que nació en Lincoln, que se llamó Arturo Jauretche. Arturo Jauretche nació en Lincoln en 1901, es decir, que nació con el siglo. Arturo Jauretche se había criado en Lincoln en una casa rural. Él estudia en la escuela primaria y la escuela secundaria allí, y después se va trasladando a la capital federal, en donde encuentra y consigue algunos compañeros de ruta. Un joven muy inquieto era Jauretche. Se encuentra con un señor llamado Homero Manzione, popularmente conocido como Homero Manzi, autor de tangazos de la década del 30. Homero Manzi se junta con Arturo Jauretche y empiezan a tener inclinaciones políticas y se suman a la Unión Cívica Radical. En aquella etapa, casi última etapa del irigoyenismo, ellos se convierten al irigoyenismo y son jóvenes entusiastas adentro de la Unión Cívica Radical. Y en el medio, lo cultural. Ahí trasvasa todo el tiempo Homero Manzi con tango. Arturo Jauretche, que venía desde el folclore, no porque era folclorista, sino porque era la música que se escuchaba en la época. Y entonces, cuando viene el golpe de Estado del año 1930, bueno, se siente interpelado. Estas personas, Luis de Lepiane, Homero Manzi, Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, se sienten interpelados por ese golpe del año 1930, y entonces hacen un grupo llamado Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Estos jóvenes propugnaban por el nacionalismo radical, y cuando viene el golpe de Estado del año 1930 se sienten impactados, y ellos sintieron la necesidad de encarar el camino de las armas, y hacen levantamientos en contra del golpe militar, y hacen un grupo llamado Forja. ¿Qué es Forja? Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Un grupo de jóvenes que se inclinan al radicalismo y que hacen levantamientos armados, especialmente en Paso de los Libres, Paso de los Libres Corrientes, donde luego de eso terminan presos todos ellos, entre ellos este linqueño Arturo Jauretche. Y luego de eso hace un poema gigante de esos lugares culturales.
Así que él escribe allí el Paso de los Libres, luego de estar, mientras estaba preso, recordando la épica de la época. Y luego cuando falleció Hipólito Yrigoyen, de a poco estos jóvenes, algunos de ellos se fueron alejando de la vida del radicalismo y se sintieron impactados cuando el 17 de octubre del año 1945 los obreros irrumpen la capital federal para pedir la liberación de Juan Domingo Perón, el nuevo líder, y algunos de ellos, entre ellos Arturo Jauretche, se vuelcan al peronismo. Luego, justamente por estas ideas, cuando viene el golpe del 55, se exilia a Montevideo. Allí escribe Los Profetas del Odio, uno de sus libros. Jauretche va a tener una obra prolífera, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Bueno, Arturo Jauretche va a ser el personaje más reconocido de Lincoln. Hoy la Universidad de Florencio Varela lleva su nombre recordando a este hombre que había nacido allí en Lincoln. Algunos institutos de profesorados y algunas escuelas llevan. Hasta Los Piojos le hizo un tema musical que se llama San Jauretche, recordando a este Arturo Jauretche. En el Paso de los Libres, es decir, en aquella revuelta, escribe un gigante poema. Por supuesto que no te puedo compartir todo porque se ha convertido en un libro, pero te voy a compartir las primeras partes. Sangre valiente clama venganza, y esa venganza van a tener. Justo, tirano, cretino y déspota, tarde o temprano vas a caer. La democracia clama derechos, y el mal momento se despojó, porque la farsa de los traidores al enemigo se le cedió. El septembrino fascistas torpes de una fingida renovación son las falanges conservadoras que más desangran a la nación. Y cuando vibren nuestros clarines en los confines de la verdad, se oirán los gritos de radicales. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Y la libertad. Te decía, una ciudad próspera de la provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos a ir muchísimos más kilómetros, casi donde termina nuestro país. Nos vamos a ir bien al norte, a una de las provincias más bellas que tiene nuestro país. Jujuy. Vamos a ir a un pueblito. Un pueblito que se llama El Carmen. Cuando vos entrás al Carmen tiene dos figuras. La figura del Carmen, la Virgen, patrona del Carmen, de allí lleva su nombre. Y otro personaje que te lo voy a contar en la última parte de este programa. A 27 kilómetros de Salvador de Jujuy, ahí nomás, existe esta ciudad que es anterior a la ciudad de Salvador de Jujuy. Es más, los colonos españoles habían llegado a esa ciudad que, a diferencia del paisaje jujeño, con el Carmen te vas a encontrar con verdes. Es una ciudad verde, muy verde, con diques, donde se pesca, donde no solo se come asado tradicional de una vida campera. Es una ciudad sin ninguna duda. Este programa se llama Mates y Tradiciones. El mate ahí en el Carmen se toma con burrito. Y allí es la fiesta nacional del bizcochito. Allí se hacen buñuelos. Hay un buñuelódromo a 27 kilómetros de la capital. Es un lugar que está invitado a visitar. Es un lugar bien turístico. Los diques tiene un enorme piletón municipal que te impacta. Te impacta que el municipio tenga un piletón de esas características. 13.000 habitantes viven allí.
hoy. Vida de campo, campo tierra adentro. Te decía que fue colonizada por los españoles antes que la capital de San Salvador de Jujuy. Muchísimos años se lo llamó a esta ciudad como Perico, porque bueno, estaba lleno de loros, está lleno de loros, todavía hoy podés encontrar. Y había nativos que cuando vino la colonización terminaron casi de esclavizarlos, ¿no? Los churumatas vivían allí por esa zona del Carmen que, como te digo, a diferencia de la geografía y de los colores que vas a encontrar en Jujuy y Salta, este es un lugar donde hay muchísimo verde, donde es más bien llano, en donde los diques te invitan a pescar pejerrey. Allí podés comer unos quesos de cabra, una sopa de cordero, o de un anchi de chicha, que es un postre de sémola, un chanfain, que son guisos. Y si hablamos del Carmen de Jujuy, y si hablamos de Jujuy, hablamos del carnavalito. Ahí nos dicen por las redes, Deró está presente, ya vamos a ir a Deró a pasear por ese lugar del sur de la provincia. Y en Jujuy, así como te contaba que cada una de las provincias, los folclores tienen sus formas, sus tonalidades, como cada uno de los lugares, la incorporación, por ejemplo, de algunos instrumentos que vienen de derivación o de Portugal o de España. Bueno, si hablamos de Jujuy, sin ninguna duda, nos remontamos a los carnavalitos. Los carnavalitos bien típicos de Jujuy, que es un ritmo prehispánico. Es el ritmo típico de Jujuy y de Salta, pero es anterior a la llegada de los colonos. Los pueblos indígenas del altiplano, especialmente los quechuas, bailaban esta particularidad que era el carnavalito, que es una mezcla de quenas, de charangos, de cajas, de sicus, de bombos. Y la otra particularidad de este carnavalito es que se baila en grupo. Es un baile muy alegre, como son los salteños y los jujeños, más allá de su forma apaciguada de hablar, pero su alegría en el bailar. Las calles por las que van pisando y el carnavalito tiene una particularidad que hacen una calle en el medio para que vayan pasando unos con otros. Hay, por supuesto, diferentes expresiones de este carnavalito. Pero sí esa particularidad que lo hace casi único del folclore, que se bailan todos juntos. Te invito a recorrer el Carmen de Jujuy, sus grandes piletones, su pesca, su asado, su olor de campo. No por casualidad te contaba, al llegar, tiene dos figuras. Una que es la de la Virgen del Carmen, la patrona, y otra, la de un señor que va a ser conocido en el mundo, el Carmen de Jujuy, o Perico, que se llama Jorge Cafrune. Va a ser uno de los músicos folclóricos más reconocidos en el mundo y con una historia más que interesante. Tenía que ver con ese lugar. Cafrune tenía mucho de eso, de ese origen del Carmen, donde hoy sigue teniendo esas tradiciones del folclore, de un lugar de campo, un lugar de caballos, un lugar de ovejas, un lugar de llamas, criado con gallinas y en un hogar donde un padre andaba con facón en el poncho. A Jujuy uno siempre vuelve. Tierra que ya nunca olvido, valle de azul y de verde, aromas de una leyenda que en mis nostalgias se enciende. Paisaje, amor y destino, Viday. Jujuy,
siempre se vuelve. Cuando la noche se agranda, haciendo que te recuerde, tu imagen se hace guitarra y en mis caricias se duerme. Tu dulce voz trae el viento, Viday, pidiendo que regrese. De Sibisi sangre jujeña cuando la noche de amor asoma. Quiere beber de tus manos águila fresca mi boca y el embrujo de tu río. Volvé, volvé, me va diciendo en la copla. Hay un dulzor de promesa en tus tardes del apacho y en las noches cuando el río estrelitas va contando. De amor se vuelven tus noches, Viday, tierra que te quiero tanto. Mi guitarra es del sendero para levantarme a tu lado, prisionero de un destino a un recuerdo enamorado. A Jujuy siempre se vuelve Viday, samba se queda en mi canto. A 27 kilómetros de San Salvador de Jujuy, viajamos miles de kilómetros de la capital federal. Aire campero. Hoy podés ir a recorrer el Carmen, es un lugar muy turístico. Hay 2 diques donde podés hacer actividades acuáticas, donde podés pescar, pejerrey, donde podés comer un buen asado, un buen mate con burrito. Allí, en el Carmen, nació uno de los íconos del folclore argentino, Jorge Antonio Cafrune Herrera. Jorge Cafrune. Uno de los cantantes más reconocidos de folclore en el mundo. Un 8 de agosto de 1937 nació ahí en ese pueblito que te conté, que tenés que ir a visitar algún día. El Turco, así lo llamaban porque su papá era sirio-libanés. El padre era de andar por el campo y 2x3, cuando había algún problema, se batía a duelo. Cosa muy vieja parece, pero bueno, era costumbre de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y nace allí este niño que le ponen José Antonio Cafrune Herrera, nace en la finca de la Matilda, allí en el Sunchal, el Carmen. De joven le gustaba la música. Entonces, a la edad de los 17 años, su padre, por correo, compró su primera guitarra. Y el tipo ahí arrancó. Jorge Cafrune empezó a recorrer las pulperías. Todos aquellos que lo llegaron a conocer recordaban una particularidad. Todos llegaban al pueblo, iban a la pulpería y tomaban una ginebra, tomaban una caña, dejaban a su caballo en la puerta, había un palenque en donde atar a los caballos. Cafrune no, Cafrune entraba con su caballo, el indio, fiel caballo que amaba profundamente. Él decía que amaba más a los caballos que a las personas, pero también amaba a las personas por las cosas que cantaba. Resulta que cuando llegaba a la pulpería, Jorge Cafrune entraba con su caballo y le pedía 2 cañas, siempre, todos los días 2 cañas. Claro, aquel que miraba de costado decía que le iba a dar caña al caballo. No, el caballo lo acompañaba, brindaba con el caballo, pero se tomaba las 2 cañas Jorge Cafrune. Y así empieza a ir por los pueblos con su caballo, que va a ser su particularidad. Le gustaba también las motos y le gustaba también correr con autos. Y tenía esa particularidad de mirar a su pueblo, de conocerlo bien a su pueblo. Por eso empezó a recorrer con su caballo, pueblo por pueblo. Se fue a Salta, en donde tuvo su primer grupo musical, Las Voces del Guaira. Allí tocó algún tiempo hasta que un folclorista, Ariel Ramírez, para aquellos que son más grandes y que les gustan estas cosas, lo recordarán por La Misa Criolla.
Ariel Ramírez los vio y entonces se los llevó, empezó a producir su música. Y así fue que se fue a Salta y empezó a ser escuchado. Y participó de un nuevo grupo musical que hasta el día de hoy existe, que se llama Los Cantores del Alba, que obviamente ha cambiado de personas, pero ahí estuvo también Jorge Cafrune hasta que en el año 1960 decide convertirse y hacerse solista. Resulta que ahí, cuando se hace solista, prueba suerte. En el interior le va muy bien, en la capital no tanto. Quiere salir en la tele, quiere llevar esos sonidos del Carmen, esos olores, esos colores, esas formas del Carmen de Jujuy a la capital federal, pero no tiene suerte, porque la capital federal no es que le da la espalda. Lo que pasa es que ya para esa época, para la década del 60, ese sonido que hacía Cafrune, que era más bien un sonido bien rural y primario, ya el folclore había modificado, y entonces, bueno, ninguna radio ni tele se hace eco de Jorge Cafrune, pero sí en el Uruguay. Así que aparece en el Canal 4 del Uruguay y ahí empieza a ser una persona conocida. Ahí le proponen ir al escenario más importante que tiene la República Argentina hasta el día de hoy para el folclore, que es el Cosquín. Así que, siguiendo algunos consejos, se va para Cosquín, empieza a tocar en esos barcitos que hay alrededor, y en un bar en particular en donde iban los dueños o los directores del Cosquín, hasta que lo escuchan y le proponen ir a tocar, pero le propone ir a tocar, pero no oficialmente, sino extraoficialmente. Él acepta, por supuesto. Así que triunfa allí en Cosquín y lo promovió ahí mismo a otro prohombre del folclore que se llamó José Larralde. Y un día, desobedeciendo, porque era bravo Jorge Cafrune, desobedeciendo, la invita a una chica muy joven a cantar al Cosquín. No tenía permitido, pero él la invita, se queda ahí en el escenario, y esa chiquita se llamaba Mercedes Sosa. Así que gracias de alguna manera a Jorge Cafrune, hoy todos conocemos a Mercedes Sosa. Y resulta que se va de gira con su caballo, de gira de caballo por mi patria, le llama, y empieza a tocar en algunos pueblos. Cada vez más conocido, se va del país, en España tiene muchísimo éxito, se muda, pasa por Francia, va a Estados Unidos. Es decir, realmente Jorge Cafrune es un personaje que trasciende las fronteras de nuestro país, y que sin ninguna duda, si hablamos de folclore, de los 10 folcloristas más importantes de la historia argentina, sin ninguna duda está este vecino del Carmen de Jujuy, que lleva esos olores y esos colores del Carmen para todo el país. Y resulta que Jorge Cafrune, muy joven, después de triunfar en España, vuelve al país. Vuelve al país cuando todos estaban yendo, plena dictadura militar. Y vuelve a tocar a Cosquín. Resulta que allí le empiezan a cantar los que estaban ahí presentes, que cante Samba de mi Esperanza. Samba de mi Esperanza estaba prohibido en la última dictadura militar, era uno de los temas que no podía tocar. Así que Jorge Cafrune, fiel a su estilo,
Dice, me están pidiendo un tema que está prohibido, pero yo lo voy a hacer porque no hay nada más sagrado que la voz del pueblo. Así que hace samba de mi esperanza. Dicen que un general cordobés dijo, a este hay que matarlo, para demostrar de que acá no se puede desobedecer al proceso de reorganización nacional. Así que a este cantor popular, ya bien popular, Jorge Cafrune, era sin ninguna duda uno de los cantores más populares de la época, se le ocurre hacer una gran proeza, ir con su caballo de la Plaza de Mayo hasta Yapeyú. ¿Por qué hasta Yapeyú? Porque así había nacido José de San Martín. A los 200 años del nacimiento de José de San Martín, Cafrune dijo, yo me voy a ir en caballo de la Plaza de Mayo hasta Yapeyú. Había llevado tierras de Boulogne-sur-Mer, que es de donde había muerto, donde estaba enterrado José de San Martín. Así que esa noche empieza a recorrer y no recorre mucho, porque llegando a Benavides, cerca del Tigre, lo atropella una camioneta, un rastrojero. Dicen que las últimas palabras él estaba con su amigo y su amigo le estaba contando, le estaba diciendo que ahí ni los perros los estaban siguiendo, con lo cual parecía como peligroso que los perros no sigan a los caballos, si no serían unos fantasmas. Y esa misma noche fue trasladado al hospital de ahí de Benavides y luego al de Vicente López, pero no soportó el cuerpo de Jorge Cafrune. Jorge Cafrune va a ser uno de los cantantes populares más importantes de la historia argentina. Dicen algunos, no está de todo resuelto, dicen algunos que lo mandaron a matar. Estábamos en plena dictadura militar y Jorge Cafrune cantaba coplas comprometidas. Había cantado samba de mi esperanza, prohibida durante la dictadura militar en pleno Cosquín, de alguna manera mojándole la oreja a la dictadura. Y siendo andador como era, amante como pocos de los caballos, recordando a ese el Carmen de Jujuy, de eso estamos hablando, no se sentía de ningún lugar físico, aunque siempre recordaba sus orígenes. Por eso cantaba que no era ni de aquí ni de allá. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, en mi matungo perseguir a Manuela, por todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Y ser feliz es mi color de identidad. Jorge Cafrune, a los 40 años. Domingo, en la Radio Municipal FB.